Muy buenas tardes, niños. Espero que todos estén muy bien. Recuerden colocar la fecha del día de hoy, 28 de julio del 2021. Van a colocar el nombre de ustedes, el grado y la temática que hoy vamos a ver. Se llaman fracciones decimales. La clase anterior estábamos viendo las fracciones, suma de fracciones, multiplicación y división de fracciones. Y hoy vamos a convertir fracciones o vamos a identificar cuáles son las fracciones decimales. ¿Sí? Una fracción decimal es aquella en la cual el número de abajo, o sea, denominador, vería como va aquí este colorcito, vamos a colocarle ese, listo, el número de abajo, o sea, el denominador, es una potencia de 10. ¿Cuáles son las potencias de 10? Entonces, 10, 100, 1000, 10.000, etcétera. Esas son las potencias de 10. Es posible entonces escribir fracciones que sean decimales con un punto decimal y sin el denominador. Esto facilita enormemente el calcular las operaciones tales como las sumas o multiplicaciones de fracciones. Los números decimales son en sí un tipo de número fraccionario. Por ejemplo, el decimal 0,5 representa exactamente la fracción 5 sobre 10 o 5 décimos. La fracción 43 cienavos es también la representación de un decimal. Es lo mismo que tener 0,43, 0,43. Recuerden, niños, que los números fraccionarios corresponden a aquellos que tienen partes decimales, o sea, que no son enteros, sino son decimales, tienen una parte más, ¿sí? Por ejemplo, si yo le digo 1,5, ¿sí? 1,5, ¿qué corresponde? Una parte entera, que es el 1, y una parte decimal, que es la otra. Esa parte decimal corresponde a una parte más, a un excedente más. Es como si yo tuviera, por ejemplo, 1.500 pesos. Entonces la parte entera o el billete que nosotros tendríamos sería el 1, que sería 1000, y otra partecita que son los 500. ¿Sí? Eso corresponde a las partes decimales. Vamos a ver cómo nosotros podemos convertir Vamos a identificar primero las fracciones decimales. Las fracciones decimales son aquellas que tienen como denominador una potencia de 10, como lo habíamos escrito anteriormente. Las fracciones se leen de acuerdo con el denominador. Entonces, un décimo es 1 sobre 10, 1 sobre 1000 es un milésimo, 1 sobre 100 es una centésima y 1 sobre 10.000 es un 10 milésimo. ¿Listo? Hasta ahí, ¿qué hemos visto? Únicamente que nosotros vamos a ver fracciones decimales, ¿sí? Que tienen que estar, abajo tiene que estar el 10, el 100, el 1000 o el 10.000. Cualquiera de esos números debe estar abajo. Ahora, después de eso, entonces nosotros normalmente lo que veíamos en la clase era fracciones normales. Una fracción, por ejemplo aquí, dice convertir de fracciones a decimales. Tenemos la fracción. ¿Cuál es la fracción? 3 cuartos. A fracción decimal. Profe, ¿cómo hacía fracción decimal? O sea, es que este 4 se convierta en un 10 o en un 100 o en un 1000. Para ello hay dos pasos. Primero, el primer paso podemos multiplicar 4 por 4 el 4, el 4 el denominador lo vamos a multiplicar por 25. ¿Para qué? Para que el resultado sea 100. ¿Sí? Ah, profe, mira, aquí se cumple lo de que sea un centésimo. Ah, ok, listo. Entonces, al multiplicar 4 por 25 nos va a dar 100 y obviamente el de abajo lo multiplicamos por 25, el de arriba también lo tenemos que multiplicar por 25. Al multiplicarlo por 25, entonces el resultado va a ser 4 por 25 nos va a dar 100 y 3 por 25, 3 por 5, 15, llevamos una y 3 por 2, 6 y una 7. Entonces el resultado sería 75 cienavos, ¿vale? O 75 centésimas. Entonces, eso convertido a decimales, ya no fracción decimal, sino decimales, como estamos hablando aquí. ¿Qué corresponde? Tenemos el 75 y dice que dividido en 100. Si nosotros vamos a dividir eso en 100, pues es una división inexacta y la cual tenemos que colocarle aquí un 0, ¿sí? Tenemos que colocarle aquí un 0, entonces tomamos las tres cifras, serían 100 en 750. Antes de colocar el 0, colocamos pues un 0 aquí en el cociente. ¿Por qué? Porque no cabía, colocamos el 0. Y ahora sí, ¿cuántas veces está el 100 en el 750? Entonces nosotros decimos que está 7 veces. ¿Listo? 75 veces va a estar el 100 en el 750.
Entonces, de esa manera nosotros estamos dividiendo, estamos convirtiendo la fracción en decimales. ¿Listo? Ojo, hay otra manera más fácil también de convertir esa fracción en decimales. Resulta que tenemos el 75, ¿sí? Aquí tiene que haber un punto, que ese es el último punto final de donde inicia la unidad. Abajo tenemos dos ceros. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Corremos ese punto 1, 2 espacios. El punto quedaría acá. Como no hay más números acá, nosotros le vamos a agregar un 0. Ese resultado va a ser 0,75, lo mismo que esto. Profe, nosotros multiplicamos acá por 25, ¿ese valor varía? Vamos a ver. Si nosotros dividimos 3 en 4, ¿qué va a pasar? 0 al cociente, ¿sí? Le colocamos acá un 0, entonces ¿cuántas veces está el 4 en el 30? Entonces 4 por 7, 28, sobra 2, volvemos y colocamos el 0, y 4 por 5, 20, a 20, 0. Entonces si ustedes se fijan, el resultado va a ser, este va a ser igual a este, y este va a ser igual a este, haciendo la misma división. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Al convertir las fracciones en fracciones decimales, nos facilita este resultado. Es un proceso sencillo, es un proceso básico de multiplicar y luego de correr los espacios o la coma, tantos ceros hayan en el denominador. Ahora, otro ejemplo sería, ya colocamos acá, listo. Listo, ejemplo 2, expresar 3/5 como fracción decimal. Entonces, el paso 1, podemos multiplicar el 5, que es el denominador, por 2 para que sea 10. Siempre nosotros tenemos que ubicarnos en el denominador para que sea base de 10 o exponente de 10. Entonces, ya sea 10, 100, 1000 o 10.000, cualquiera de esos. Entonces, nosotros tenemos que buscar el número. Entonces, tenemos 5, lo vamos a multiplicar por 2 para que dé 10. El de arriba también se multiplica por 2 para que dé 10. 6 décimos. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que 6 lo vamos a dividir en 10. 6 dividido en 10. Como el 6 no cabe en el 10, entonces 0 al cociente y colocamos un 0 acá. El 10, ¿cuántas veces está en el 60? Entonces 6 veces. El resultado a 60, 0. Entonces, por tanto, el resultado va a ser 0,6. ¿Listo? 0,6. Profe, la técnica que usted nos explicó de correr las comas, claro que sí. Tenemos el 6, aquí está el punto o la coma que está al final. Como es división y hay un solo 0, entonces corremos un solo espacio. O sea, lo corremos acá. Colocamos ahí la coma. Colocamos la coma y le colocamos un 0 al lado izquierdo. ¿Cuánto va a ser? Corresponde a 6 a 0,6. Profe, verificamos si 3 dividido en 5 da lo mismo. Vamos a hacerlo. 3 dividido en 5. El 5 no cabe en el 3, por tanto 0 al cociente. Colocamos una coma y aquí colocamos un 0. 5 por 6, 30. A 30, 0. Entonces el resultado es el mismo. Si es que es algo sencillo, es algo básico, no se preocupen. Eso se aprende con la práctica, ¿vale? Ahora, vamos a convertir fracciones en números decimales. Ah, profe, usted ya se adelantó a la clase. Sí, ya lo estaba adelantando. ¿Por qué? Porque pues la anterior es bastante fácil. Entonces, en la anterior imagen se puede observar cómo cada fracción ya convertida en fracción decimal se puede convertir a decimales. Esto se hace a través de una simple división, la cual se hace corriendo la coma, tantos ceros hay en el denominador. Veamos un ejemplo. Entonces, conversión a decimal, fracción decimal a decimal. Entonces, su denominador es 10 o potencia de 10. Entonces, sí, mire, tenemos 3 centésimas. Entonces, bueno, listo, profe, tenemos 3 centésimas. ¿Qué tenemos que hacer? Colocar el número y luego correr tantos espacios. ¿Cuántos ceros hay en el 100? Hay 2. Entonces, por tanto, corremos 2 espacios. Recuerde que aquí aquí corrió la coma y aquí quedó la otra coma. Entonces, como aquí ya está el 3, aquí colocamos un 0 y el resultado será 0,3 centésimas. ¿Listo? Va a ser 0,3 en decimales, va a ser 0,3, 0,03, ¿vale? Entonces, para que lo tengan en cuenta, recuerda que colocar el numerador y listo, ¿vale? Ojo, aquí 6 dividido en 10, 0,6 décimas. Listo, 6 décimas es 0,6. Listo, entonces, ¿qué es lo que hace? Profe, el 0 está acá, entonces le colocamos
un espacio y quedaría 0,6. ¿Listo? Ojo. Acá corrijo, niños, es 0,03, ¿vale? Ojo, aquí 4 centésimas. ¿Cómo lo convertimos a decimales? Profe, usted dijo que 2 espacios porque hay 2 ceros. Entonces, por tanto, vamos a colocar el 4 y corremos 1 y 2 acá. Como hay 2, entonces el 0 tiene que colocársele acá un 0 y de esa manera queda convertido en decimal. Entonces, esto es un decimal y esto es una fracción decimal, ¿ok? Es una fracción decimal. Esto es una fracción decimal y esto es el decimal. ¿Corresponde a lo mismo? Sí, equivale a lo mismo, ¿vale? Para que lo tengan presente y pendiente en el proceso. Aquí, la actividad o la práctica de ejercicio está bastante fácil, no se preocupen. Entonces, primero, ustedes van a colorear. Dice, colorea la fracción que corresponde y luego escríbela en decimal teniendo en cuenta los anteriores ejemplos. Entonces, aquí está el ejemplo, un décimo. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Está dividida en 10 partes en la torta o el círculo. ¿Cuánto vamos a colorear? Solo una parte. Es esta parte que está aquí coloreada. Ese es el ejemplo que les doy. Profe, ¿qué debemos escribir aquí? La fracción. Entonces colocan el 1, la fracción, perdón, el decimal. 1, el punto está aquí, como hay un solo 0, lo corremos una sola coma. Entonces, el decimal quedaría convertido en 0,1, ¿vale? 0,1. Profe, 8 décimos. Entonces usted, ¿cuánto va a colorear? Entonces 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Profe, ¿eso a cuánto corresponde en decimales? A 0,8. Profe, ¿cómo lo hizo? El punto estaba aquí, como hay un solo 0 abajo en la parte decimal, entonces eh, solamente corremos un espacio. Lo mismo van a hacer con los otros ejercicios y lo van a convertir a fracciones o a decimales como tal. Listo, aquí hay una actividad muy bonita, muy chévere, que es la tarea que van a hacer ustedes. ¿Qué corresponde? Fracción decimal. Entonces, profe, ¿qué tenemos que hacer acá? Ustedes van a hacer, cuentan acá, 2, 4, 6, 8, 10. La parte de abajo será el 10. Listo, y la parte de arriba, ¿qué será? 1, 2, 3, 4, 5, 6, que es la parte que está coloreada. Entonces la fracción decimal va a ser 6 décimos y el número decimal, ¿cuál va a ser? Pues 0,6, ¿por qué? Porque es correr la coma. Profe, mire, yo los tengo acá. Aquí está 6 décimos y la fracción y el decimal va a ser 0,6. Lo mismo hacen con este. Profe, aquí yo no veo cuántas partes está dividido. Pues usted le traza unas líneas imaginarias acá, acá, acá para saber en cuántas partes está dividido el círculo. Cuenta las partes y mira cuáles son las partes que están coloreadas y coloca la fracción decimal y el decimal. Lo mismo acá. Algo sencillo, algo básico, no se preocupen. Aquí es completar. Tienen que completamos cada casilla con el número decimal que corresponde. Entonces, ¿a cuánto corresponde un décimo? Entonces, un décimo corresponde a 0,1. 15 décimos. Entonces, profe, 15 décimos corresponde a 1,5. ¿Por qué? Porque tenemos el 15 dividido en 10. ¿Cuántos espacios vamos a correr? Solo uno. ¿Por qué? Porque hay un solo cero. Entonces tenemos el 15, aquí está la coma y corremos un solo espacio. Aquí en este pedacito quedaría la coma. Entonces, por tanto, quedaría 1,5. Así igual todos los ejercicios y todos los ejemplos. ¿Vale? Por último, esto ya es bastante fácil, es convertir las fracciones a decimales. Entonces, 13 décimos. Entonces, ¿a cuánto equivale 13 décimos? A 1,3. 8 centésimas. Entonces, tenemos el 8, le corremos un espacio y le corremos el otro espacio. Entonces, quedaría convertido en 0,08 centésimos. De eso corresponde la actividad. No se preocupen, ahorita en la explicación esto les aclararé si tienen alguna duda e inquietud. Entonces, nos vemos niños ahorita en la videoconferencia.